Victoria sobre las potestades. Si ponemos atención en todo lo que la palabra del Señor dice, hermanos, nosotros estamos constituidos, formados para que vivamos una vida de victoria. Amén. Victoria sobre las potestades. Pensemos en un momento, ¿cuáles potestades? Hermano, eso que estamos pasando ahorita es una potestad. Y tú tienes victoria sobre de ella. Nosotros tenemos que ejercer el dominio, el poder y la autoridad que se nos fue dado. Amén. Por eso hoy vamos a hablar sobre dominio sobre las potestades. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti toda gloria, te doy a ti toda la honra, te doy a ti todo el honor. Gracias, Padre, porque en esta noche vamos a poder escuchar tu palabra que viene con excelencia, viene con exactitud y viene con un poder que solamente tú nos puedes dar. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Poder sobre las potestades, victoria sobre las potestades. La primera escritura que vamos a ver Génesis del 1:26 al 1:27. Tenemos que ir siempre a los fundamentos de Dios, el plan de Dios, la idea de Dios. Saber por qué tú y yo estamos en esta tierra. Saber que el enemigo tiene planes contra cada uno de nosotros. Y lo estamos viendo hoy en día. Él se está autodestruyendo porque muchas de sus empresas están cerrando. O sea, le salió mal lo que él planeó. Y mientras la línea de oración sigamos orando con eficiencia, con exactitud, sigamos orando la palabra de Dios, siempre vamos a estar viendo victoria. Por eso tenemos que saber quién eres tú, quién soy yo. Si no sabes quién eres, no vas a tener victoria sobre las potestades. Un dolor de cabeza te va a tumbar. Una gripa te va a tumbar. Todas esas enfermedades son potestades de las tinieblas. Pero tú tienes que saber que tienes poder sobre ellas. 2 semanas o 3, yo les compartía que un miércoles yo estaba aquí y estaba siendo atacado por una fuerte gripa y tos, y yo me contenía de toser. ¿Por qué? Yo nunca comento lo que tengo, porque si yo comento lo que tengo, estoy hablando contrario de lo que es la fe, porque fe, de acuerdo a Romanos 14:17, dice que fe, 4:17 de Romanos, dice que fe es hablar las cosas que no son como si son. Aunque tú sientas los síntomas, tú tienes que hablar lo que no es. Amén. Pasó el miércoles, pasó el jueves y pasó el viernes y yo completamente sano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando las potestades vienen a ti es cuando una lucha espiritual comienza en tu vida. Amén. El poder del diablo es el miedo. Cuando él logra ponerte miedo, por mucho que tú digas tener fe, el miedo de él te vence. Pero cuando tú no dejas que el miedo venga a tu mente, tú vas a caminar en fe. Y tenemos que saber bien lo que la Escritura dice. Amén. Mira Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Tú y yo fuimos hechos, cuando naciste de nuevo, veniste a ser hecho a la imagen de Dios. Amén. A la semejanza de Dios. Y porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, tienes toda la autoridad dada por Dios dice, verso 26, ahí estamos, señoríe, tienes toda la autoridad, señoríe. La palabra señorear dice que tú tienes que gobernar, tú tienes que tener la autoridad. Si vamos en el libro de Mateo 16, cuando Jesús dijo, mira bien, aquí no está hablando Dios de ninguna religión, ni de ninguna denominación, y de ningún concilio. Jamás Dios quería una iglesia religiosa. Aquí estamos viendo cuando dice señoríe esa autoridad,
los únicos que pueden tener autoridad en la tierra es un gobierno. El gobierno de ese país es el que tiene la máxima autoridad. Leyes federales y la Suprema Corte de Justicia es lo más, la autoridad más grande que hay en los Estados Unidos. Ahora, tú como ciudadano del reino de Dios, tú tienes autoridad legal dada por Dios para señorear en la tierra, sobre todo lo que Dios creó, menos al hombre. Señoría, la palabra señorial es autoridad, poder, dominio. Cuando tú estás aquí en la tierra, tú tienes que saber que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, y tú tienes poder, autoridad, dominio sobre todo lo que hay en la tierra, incluyendo este virus. Tú tienes poder y autoridad sobre él. ¿Quién te lo dio? Dios. Recuerda que dice en el libro de Mateo 16, las puertas del infierno no van a prevalecer ¿contra quién? Contra la iglesia. Ahora, iglesia no es un término religioso, ya lo vimos en una ocasión. La iglesia viene del griego eclesia. Los griegos y los romanos usaban el término iglesia para identificar un gobierno. Cuando ellos decían el gobierno de Grecia, perdón, la iglesia de Grecia, estaban diciendo el gobierno de Grecia. Ahora el diablo ha distorsionado tanto que al decir iglesia ya sabes que es un centro religioso. Pero la iglesia es de la palabra iglesia en griego, que cuando ellos oían la palabra iglesia estaban hablando de un representante gubernamental. Por eso Jesús dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi reino, contra mi gobierno. Amén. El verso 27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Amén. El verso 28, una vez que ya fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres fueron hechos a imagen de semejanza de Dios. No hay un tercer género. Aquí solamente habla de dos géneros, masculino y femenino, macho y hembra. Una vez que los crió, dice el verso 28, los bendijo Dios y les dio una orden: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Con qué vamos a llenar la tierra? Con su gobierno. Tú no puedes tomar autoridad de la tierra si solamente actúas de una forma religiosa. Los religiosos siempre van a actuar en miedo, y para todo oran los religiosos. Un ciudadano del reino de Dios toma posición. Yo observo demasiadas oraciones en Facebook, ponen ahí, oran, y yo digo, bueno, ¿y tendrán resultados lo que oran? Porque han orado por el gobierno, han orado por la maldad de Chicago y la maldad sigue incrementando. Entonces digo, ¿cómo orarán? Porque cuando Jesús hablaba, sucedía. Sí. Por eso es que Centro Cristiano Palabra Viva se da la tarea de orar en fe. ¿Qué es orar en fe? Orar la palabra de Dios. Creyendo. Cuando tú oras la palabra de Dios, tú sabes que la palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Pero cuando tú oras por misericordia, cuando tú oras y Dios, tú lo permites. Cuando tú oras, Dios, mira, estamos viendo que tenemos poder sobre las potestades. Ahora, cuando tú tienes el poder y la autoridad sobre toda potestad en la tierra, y tú le dices a Dios, Dios, te pido que muevas este virus. Dios, te pido que quites este cáncer. No estás tomando tú tu posición ni autoridad. Le estás dando de regreso la autoridad a Dios. Le estás diciendo en otras palabras, Dios, yo no lo puedo hacer. Soy indigno de hacerlo. Soy un pecador que no puedo hacerlo. Se te olvida que Dios te dio todo poder, te dio toda autoridad aquí en la tierra para que tú ejerzas el poder, el dominio, la autoridad que Él te delegó a ti. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Jesús. Amén. Poder sobre las victorias sobre las potestades. En Isaías 14:12, vamos a leer del 12 al 17. En el verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Esta es una potestad de las tinieblas que cayó del cielo. ¿Quién era? Satanás. Caíste del cielo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Estamos aprendiendo, estamos viendo victorias
sobre las potestades. Hermano, usa tu fe. Porque hay una potestad. Amén. Romanos 12:2 dice que no te conformes a este mundo, que tienes que orar, renovar tu mente, para que tú conozcas que la voluntad de Dios como es. Buena, perfecta y agradable. Buena, perfecta y agradable. ¿Correcto? Ahora, si Dios me dio a mí una esposa, entonces Él me dio la esposa de su voluntad. Quiere decir que mi esposa, la mujer que Él me dio, es buena, es agradable y es que más perfecta. Y si mi esposa cree que Dios le dio un esposo, ella le está creyendo a Dios que le dio un hombre perfecto, bueno y agradable. Porque Dios no te va a dar basura, Amén. te va a dar cualquier cosa. Amén. Por eso tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando dices, ay, me gustó aquella mujer, aquel hombre, yo creo que es la que Dios quiere, y no te importa y te casas con ella y al rato, quiero consejería, quiero esto, me está yendo mal el matrimonio? Bueno, es que si hubieras seguido la voluntad de Dios, te hubiera salido buena, perfecta y agradable, pero hiciste tú tu voluntad. Y ahora quieres que Dios remedie algo que tú hiciste de tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo victoria sobre las potestades. El verso 13 dice, Isaías 14:13, tú que te decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Está hablando quién? El príncipe de las tinieblas. Está hablando una potestad. Amén. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Por eso fue derribado, fue arrojado al infierno. Por eso es que las puertas del infierno no tienen potestad contra ti. Por eso Él viene y usa el miedo, porque cuando usa el miedo te controla a ti y una vez que te controló por el miedo no tienes poder contra las potestades. Amén. Verso 16, se inclinarán hacia ti tú, los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ese es un principado de las tinieblas, una potestad de las tinieblas. ¿De quién está hablando? De Satanás. Y él no trabaja todo solo, se trajo la tercera parte de ángeles, que es un montón de demonios los que él tiene trabajando para él. ¿Y qué está haciendo? Te están viendo de diferentes para meterte miedo, porque él cuando logra ponerte miedo paraliza tu fe, y al paralizar tu fe tú quedas sin fuerza, sin poder ante Dios, y Dios no puede hacer nada, porque Él ya te dio toda la fe, Él ya te dio todo el poder, Él ya te dio toda la autoridad, Él ya te dio todo el dominio. Ya no te puede dar Dios otro hijo sacrificado, porque ya te lo dio, ya te dio Jesús, ya no tiene otro hijo, dio a su único unigénito, para que todos los que creen en Él, que suceda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ya, ¿verdad? Vienen las promesas. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas cosas, cómo el diablo atacaba, y llega Jesús. Y Jesús fue a la cruz y sabemos todo lo que hizo. Y vemos en el libro de Lucas 24:49 una promesa que Jesús nos hace. Jesús nos hace una promesa en Lucas 24:49 que dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédate vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas ¿de qué? Del poder de lo alto. Nosotros nos tenemos que quedar. Yo vine a Cristo, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo me tengo que quedar en esa posición de ciudadano, de hijo de Dios. Ya tengo que
sacar mi mente de siervo, mi mente de esclavo, mi mente de impotencia y mi mente de que no sirvo y mi mente de que, ay, le voy a pedir a Dios para que tenga misericordia. Yo tengo que sacar esa mentalidad y tener una mentalidad de decir, ok, yo vine a Jesús, ahora yo recibo la promesa. Porque Él te está diciendo que vas a ser investido desde lo alto. ¿Cuándo? Cuando reciba la promesa. ¿Cuándo recibiste la promesa? Cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador. En ese instante, ¿qué vino sobre de ti? Una promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Veamos lo que dice Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre quién. Sobre cada uno de ustedes el Espíritu Santo, y me vas a hacer testigo. O sea, si a donde quiera que tú vas, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, tienes que ser testigo del poder que hay en ti. Hasta lo último de la tierra. Esa es una escritura que tenemos que meditar. Recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Cuando el diablo viene con miedo, ¿qué tiene que salir de ti? Poder. ¿Cuál poder? El Espíritu Santo. Amén. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros manifestemos el poder del Espíritu Santo hablando en lenguas, orando en el Espíritu. Porque cuando tú sientas ese miedo, te van a correr del trabajo, vas a perder el trabajo, vas a perder tu casa, no, te van a correr donde vives. ¿A poco no te da miedo? No es el momento de quejarte. Es el momento de decirte, espérate un momento, yo tengo poder. Sobre de mí está el poder del Espíritu Santo. Y yo te garantizo que si empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a orar en lenguas, toda la atmósfera cambia. Toda la atmósfera cambia. ¿Cómo te sientes? Vamos a decir. Es una ilustración. ¿Ok? Yo te pongo, vamos en un camino, ¿verdad? En este camino te pongo, por este camino hay 1000 infectados de esta cosa que anda por ahí. Por este camino hay solamente 15. ¿Cuál camino escoges? Yo no escojo ni uno. Porque, ¿qué hizo el anuncio? Te puso temor y controló tu mente. ¿Ya ven? Controla tu mente. Entonces, cuando tú ves un anuncio, por eso no hay noticias, cuando tú ves un anuncio, tú dices, me voy donde hay menos contaminados. No, tú no puedes por ningún olor porque nada te puede contaminar a ti, porque sobre ti está un poder. ¿Cuál poder? El Espíritu Santo. Ahora, aquí lo importante es que cuando tú leas algo, 1000 contaminados, 20 contaminados. Esos anuncios que hicieron, controlaron tu mente. No solamente controlaron tu mente, sino que hicieron una atmósfera y tú al pasar por los 1000 infectados, ya eres 1001. Porque entraste a la atmósfera de infección. Cuando entras a la atmósfera de 20, vas a ser el 21 infectado porque entraste en esa atmósfera. Porque todos los anuncios, todo lo que tú ves, todo lo negativo que hables, transforma y hace una atmósfera, y en esa atmósfera tú te pones a vivir. Gloria a Dios. Amén. Pero si tú dices, por las heridas de Jesús yo soy sanado. Amén. Yo soy contaminado por el poder del Espíritu Santo. Amén. La sangre de Jesús está en mi vida. Amén. Y tú puedes estar viendo las noticias que hay 1,000,000. La sangre de Jesús está en mi vida porque el poder del Espíritu Santo está en mí y estas cosas no pueden contra mí. Pero si tú desarrollas miedo, es seguro que te contamines. Ten cuidado lo que escuchas. Jesús dijo, esta no la tengo, ¿verdad? No sé si la puedas poner. Marcos 4:24, Jesús claramente dijo, tengan cuidado lo que oigan. Tengan cuidado lo que oigan. ¿Ok? Tener cuidado lo que oís. Lo que dejas que entre. Porque entonces lo que tú oyes va a crear una atmósfera en tu mente, en tu corazón, y vas a empezar a hablar el vocabulario del mundo. Amén. Cierto.
Si yo te hablo, ¿cómo estás? Me siento así, me siento así. Nos vemos. Dios te bendiga. Tenemos que saber que nuestro espíritu, ¿quién vive en mi cuerpo? No tenemos que ponerle basura. Cosas negativas, enfermedades, malas noticias, chismes, disensiones, contienda. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Le digo también, mirad lo que oís, porque con la misma medida que mides, pues volverán a medir. Amén. Ok, siempre meditemos en eso. Cuando tú te sientas miedo, o cuando ves el reporte que hay muchos infectados, o que la ciudad de Chicago, y que esto, tú siempre Hechos 1:8. Yo recibí poder cuando vino sobre de mí el Espíritu Santo. Yo recibí poder. Y para reforzar tu espíritu, empieza a hablar en el espíritu, empieza a hablar en lenguas. Amén. Y tú vas a ver la fortaleza divina de parte de Dios que entra en tu ser interior. Amén. En Lucas 10, 17 al 19, mira lo que es el poder del nombre de Jesús. En Lucas 10, 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Aún los demonios, fíjense bien, se nos sujetaban en tu nombre. Si tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, porque lo recibimos de parte de Dios, porque fue una promesa, entonces el poder del Espíritu Santo, y ahora en nombre de Jesús, ellos vinieron contentos y decían, mira, Señor, venimos contentos y gozosos, porque solamente usábamos tu nombre, el nombre de Jesús, y los demonios se sujetan a tu nombre. Es algo maravilloso. Amén. Entonces, ¿tú crees que este virus no se sujete al nombre de Jesús? Amén. ¿Por qué están muriendo cristianos? Ahora me dijeron que era una pastora de 40 años. Wow. ¿Qué poder estarán usando? El nombre de Jesús se sujetan demonios. En el nombre de Jesús se sujetan demonios. Aleluya. Porque tienes el poder por el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando tú usas el nombre de Jesús, no creas que el demonio se queda tranquilo. Va a venir contra de ti. Y Jesús se lo dijo a los discípulos en el verso 18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya. Pero el verso 19 les dice, mira, aunque Satanás venga como un rayo contra ti, en el verso 19 de Lucas 10 te dice, he aquí, yo les doy poder, yo les doy potestad de ahuyentar, de hollar serpientes y escorpiones, sobre ¿cuánta fuerza? Sobre toda la fuerza que el enemigo tenga, Amén. y nada te daña. Amén. Ahora, si tú eres de los que creen que este virus lo mandó Dios, no ores, deja que te dé. Oh my God. Porque entonces, si oras contra este virus, estás orando con algo, con la voluntad de Dios. Pero no lo ha enviado Dios. Entonces, tú tienes el poder, de acuerdo a la palabra de Dios. Ya vimos en Génesis 1:26 que estás hecho imagen y semejanza de Dios. Y los discípulos experimentaron. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar cuando tú dices, en el nombre de Jesús, virus, sales de mi casa, sales de la casa de mis hijos, sales de los miembros de la iglesia, sales de este mundo, en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo los demonios? Se sujetan a lo que tú digas. Amén. Pero no se va a quedar en paz. Porque luego dice, va a venir Satanás como un rayo. Pero aunque él venga como un rayo, he aquí yo te di poder contra todo el poder que él tiene. Y no solamente con el poder que tiene, con el poder que tengan sus demonios. Y nada te va a dañar. Tenemos que tomar esa autoridad nosotros. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, papá. En el libro de Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión,
de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Fíjate, nada más. Perdonando todos los pecados. Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros pecados. Caminábamos en la carne. Pero con todo y eso, Él que dice, nos dio vida con Él. No nos dio muerte, que nos dio vida con Él. ¿Y qué más hizo? Perdonó todos nuestros pecados. El verso 14, hermano, también es otro verso que tú tienes que meditar, que tú tienes que tenerlo en tu mente y hablarlo. El verso 14 de Colosenses dice, anulando el acta de los decretos que había contra ti. Todo lo que el diablo, tu récord, tenía contra ti. Cuando venimos a Cristo, Él anuló ese documento. Amén. Lo desbarató, lo quitó. Anulando el acta, verso 14, de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El verso 15, ahí está tu victoria sobre las potestades. En el verso 15 está tu victoria contra las potestades. La pobreza es una potestad que quiere que estés pobre siempre. Así es. Que no tengas trabajo es una potestad que quiere tenerte sin trabajo. Todo lo que no venga en línea con lo que Dios es una potestad, y tú tienes el poder y el derecho legal de echarlo fuera. Empieza a echarlo fuera. Verso 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Amén. Pero mira aquí, Isaías 41:11 dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás y los demonios. Se enojan contra ti. ¿Por qué se enojan contra ti? Porque cuando los echa afuera, recuerda lo que los discípulos dijeron, Señor, los demonios se quedaban en tu nombre. Y Jesús dice, vienen enojados ahora el diablo y van a venir contra ti. Eso está en Isaías 41:11. 41:11 de Isaías. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Tengo una escritura que una de las enseñanzas que es para el domingo. Está en el Salmo que dice, aquellos enemigos que aún se esconden, cuando escuchen la palabra, salen y huyen. ¿Cuántos enemigos hay escondidos en un cuerpo? Cristianos con cáncer, cristianos con diabetes, cristianos con diferentes enfermedades, son enemigos que están escondidos dentro del cuerpo. Tú les tienes que hablar en el nombre de Jesús. Y se vayan. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 41:11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Wow. Es una promesa de Dios. Si yo como creyente, como un hijo de Dios, como un ciudadano del reino de Dios, yo tengo que creer lo que la palabra dice. Porque cuando creo lo que la palabra dice, yo tengo resultado de lo que la palabra dice. Yo tengo que creer lo que la palabra dice. Y tienes que vivir lo que la palabra dice. Y tienes que vivir en el nivel de la palabra. Y tienes que caigan a tu lado mil y tú tienes que vivir que a ti no te pasa nada. Tú tienes que saber que ninguna plaga tocará la puerta de tu casa para entrar. Tú tienes que saber, tú tienes que creer y tú tienes que vivir todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Gloria a Dios. Lo más importante es que creamos, porque no podemos decir sí, amén a todo y estemos en desánimo. O que caigamos en enfermedad. Hay un problema en eso. A veces cuando un matrimonio se disuelve, los dos están correctos.
esposo, mi matrimonio nunca va a fracasar. Pero a veces las personas suelen decir, es que yo he hecho todo y no me ha funcionado. No, no lo ha hecho, lo ha leído, pero no lo ha hecho. Una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Cuando tú lo haces, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Si Él te dice que si tú guardas sus mandamientos, si Él te dice que tú como esposa hagas todas tus obligaciones como esposo, entonces vas a lograr que tu esposo se alinee a la palabra de Dios. Pero si solamente escuchas la palabra y esperas que Él cambie para tú cambiar, no va a suceder. No. Tenemos nosotros que participar en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. En Jeremías 15:21, Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, gloria a Dios. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Las potestades van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Verso 21, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cómo se llama el tema? Victoria sobre las potestades. Amén. Lucas 4:33 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Dentro de la iglesia hay espíritus inmundos de enfermedades. Y tú y yo tenemos el poder de echar enfermedad fuera, de echar desánimo fuera, de echar todo lo que venga contra ti. Estaba un hombre con un espíritu inmundo, el cual exclamó a gran voz. El verso 34 diciendo: déjanos, fíjate, mira bien. El verso anterior dice: estaba un hombre con un espíritu inmundo, singular. Pero aquí ya habla en plural, diciendo el verso 34: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Así los demonios se tienen que expresar de ti y no meterte miedo. Espíritu de desánimo que se presenta en tu vida, dile: ¿qué tienes contra mí? Sales. Yo sé quién soy. Amén. En verso 35, Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Amén. Un demonio, en el verso 34, un demonio expresa que son muchos. ¿Para qué expresa que son muchos? Para meterte miedo. Para meterte miedo. Este virus tiene a millones de personas, o dicen que han muerto millones, quién sabe. Si era parte de la estrategia del diablo para seguir metiendo miedo a mucha gente. Mira, es un solo demonio. Pero al decir que han muerto millones, ya son muchos demonios que le ayudan a trabajar. Y este demonio estaba diciendo, primero Jesús dijo: un espíritu inmundo estaba ahí. Y después dice: había muchos. Y en el verso 35 que leímos, Jesús reprendió diciendo, solamente se refirió a uno: cállate, sal de él. ¿Y qué hizo? Inmediatamente el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Jesús reprendía a un solo demonio: sal de él. Entonces el demonio salió de ese hombre. Tú tienes que saber que en Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos.
No tiene que haber, de acuerdo a esa escritura, no tiene que haber cristianos oprimidos, ni desanimados, ni enfermos, ni pobres. Porque la unción que cayó en mí me ha sacado de toda opresión del diablo. ¿No sentí? Yo creo que también. Amén. Lo tenemos que creer. Amén. Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Tú, Hijo de Dios, tienes poder contra las potestades. Tú, Hijo de Dios, hija de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, tienes poder contra las potestades. Le tenemos que saber a todas las potestades que cada uno de nosotros, hijos de Dios, tenemos potestad contra las huestes de maldad. En Lucas 6:10 dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. En el verso 11: y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí si podían hacer contra él. 6:10 y 11. Cuando hablaba de ese hombre que estaba en la sinagoga, tenía una mano seca, y cuando suceden milagros, los religiosos se enojaron. Pero no solamente se enojaron, dice, se llenaron de furor, de enojo, y hablaron entre sí qué hacer contra él. Los milagros hacen enojar a los demonios y planean qué hacer contra ti. Tú tienes tu milagro, ellos se enojan y empiezan a planear. Tú puedes venir aquí y salir completamente sano. Amén. Y afuera están los demonios enojados. Llegas a tu casa sintiendo el mismo dolor. Ay Dios, ¿por qué no me sané? Es que los demonios se enojaron y tú dejaste que te metieran miedo, te volvieran a poner los síntomas que ya Dios te había quitado. Amén. Porque se enojan. Entonces, cuando Él quiera traerte los síntomas, tú reprende al diablo. Tienes poder, autoridad y dominio. Amén. Los milagros hacen enojar a los demonios y planean qué hacer contra ti. Verso 18 de Lucas 6 dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. 6:19 de Lucas: toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él poder y sanaba a todos. Verso 27 de Lucas 6 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orar por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Fíjate eso. Lucas 7:11. Llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: se había muerto un joven, y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Un espíritu inmundo de muerte prematura había matado a un joven. Y Jesús dijo: no, ese espíritu inmundo de muerte prematura ahorita se va afuera, y ese mismo poder lo tienes tú. Amén. El verso 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Verso 16: y todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Salmo 23: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Verso 4 de Salmo 20 dice: te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Mira, Dios te da
conforme el deseo de tu corazón, y Él cumple todo tu consejo. Éxodo 4:12, ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Ves? Habla lo que Dios pone en tu boca, no hables lo que el diablo pone en tu boca, no hables lo que el vocabulario del mundo pone en tu boca. Habla lo que Dios habla. Amén. Amén. En el Éxodo 4:16 dice, y Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti por su boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés, mira, también te dice a ti, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué te constituyó Dios a ti cuando naciste de nuevo? Dios. Tú eres como Dios en la tierra. Amén. Tienes que actuar como Él. No tengas miedo. No tengas miedo, sino que actúa. Habla la palabra. Medita la palabra. Cuando el enemigo quiere que tú cuentes los problemas que tienes, no los cuentes. Dile, cállate. Yo traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yo solamente hablo la palabra. Y quítate de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Aprendimos? Amén. ¿O le hicimos? Sí. El domingo seguimos la segunda parte. Amén. Aleluya. Amén. Gracias a los hermanos que se conectaron. Los saludamos. Nuestra hermana Maru estuvo conectada. Los saludamos. A nuestra hermana Delcia Mairena. Los saludamos. A Alejandra Cárdenas, a Ciudad Jalisco. Te saludamos, Ale. Sigue adelante. Eres una mujer de Dios, valiente. Eres una adoradora. Y Dios te escogió para que la adores en espíritu y en verdad. Y a todos los hermanos que no puedo ver, pero que se conectaron, gracias y acuérdense, tienes poder contra las potestades. Dios les bendiga. Amén.